¿no? Las deudas de Iztecali, el tema de pensiones y el servicio de salud. Sí, y además sabemos que el sistema de pensiones es insostenible. Y todo nace a partir de una pregunta al secretario de Hacienda, Marco Moreno, que se encontraba ahí en la mañanera el pasado miércoles, pero que bueno, el tema lo habíamos estado postergando, que es importantísimo, ¿no? Donde señala este pago en el que deben de enfrentar, de acuerdo a la propia ley de Iztecali, todos aquellos entes gubernamentales que se benefician o que tienen dentro de su sistema de pensiones al Iztecali. Y es por eso que en esta modificación, que se la debemos a Francisco Vega de la Madrid, porque nadie quería pagar su adeudo a Iztecali, principalmente los ayuntamientos, pues dijo, vamos modificando la ley y obligándolos legalmente a retenerles las participaciones federales. Utilizó varios eufemismos ahí, o sinónimos, dentro del verbo retener, el propio secretario de Hacienda, pero la realidad es que, pues sí, les quitan el dinero, ¿no? O sea, pero están justificados por ley. Y además están justificados por esta desinterés o desatención o hasta actos de corrupción que han cometido principalmente los ayuntamientos, que son quienes tienen recursos propios. Porque aquí les están pegando hasta el legislativo y al judicial, que ellos no tienen un recurso propio, salvo unas excepciones ahí el Poder Judicial, pero sí tendrán que ellos también que pagar, ¿eh? O sea, estarán reteniendo el recurso, y es ahí donde ya veremos la situación complicada. De ahí nació todo, del tema de Iztecali y cómo le hacen frente. A lo que el propio secretario de Hacienda dice, mentira, que vamos a reformar el sistema de pensiones. Al gran responsable de toda esta crisis para mí es, para empezar, sí era un esquema que era muy complicado que pudiera mantenerse desde que se formó, pero más allá de eso se llama José Guadalupe Osuna Millán, sí. Porque él, si bien el Estado fue uno de los afectados por el impago de los ayuntamientos, hay que recordar que también las comisiones de agua debían o deben o iniciaron sus deudas ahí, o por lo menos se acrecentaron de manera sustancial. El Poder Ejecutivo también generó deuda con el propio Iztecali. El Iztecali se debe a sí mismo, los ayuntamientos le deben, pero al final quien tuvo miedo, quien no tuvo el valor de iniciar procedimientos judiciales y que fue comparsa de esos gobiernos priistas y panistas, fue José Guadalupe Osuna Millán, sí. Y fue su dirección de Iztecali, que fueron varios, ¿no? Realmente han sido varios directores de Iztecali, entre ellos el propio Salvador Morelos Rubí. También estuvo Raúl López ahí, por ejemplo. Sí. Que bueno, si hubiera quedado Raúl López ahí más tiempo, yo creo que hubiera habido más propiedades todavía, ¿no? Se queda con la propiedad de Iztecali. Se queda con la propiedad de Iztecali. Se la apropia. Sí. Dice, no es de nadie. va a poner un cerquito adentro de la sala de espera. Y de repente ya en 5 años va a ser suyo. Oye, la remata, ¿no? Como hace con los terrenos de Banco Azteca, sí. Ya rematados, ya que se los quitaron a gente que no los pudo pagar, sí. Se agandalla él, sí. Y así también le hace con Iztecali, ¿no? Nomás dices la palabra prescripción y le brillan los ojos, ¿no? A Raúl López. Sí. Raúl Prescripción López, ¿no? Oye, el dueño de los terrenos. El zar de los terrenos. El zar de los terrenos. Pero bueno, más allá de Raúl Prescripción López, ya se lo quiero decir. Más allá de eso, realmente el gran responsable tiene nombre de José Guadalupe Osuna Millán. Es cierto, también es Francisco Pérez Tejada, también es Enrique Pelayo Torres, también es Javier Urbalejo V, Carlos Bustamante, todos los alcaldes que han estado ahí. Pero también las comisiones, insisto, muchas áreas realmente empezaron a deberle Iztecali y Osuna Millán fue comparsa. ¿Qué pasa? Llega Francisco Vega de la Madrid, solicita un préstamo para cubrir las deudas de Iztecali. Y luego llega la ley de disciplina financiera en 2015, si mal no recuerdo, y les dice, espérense tantito, 2014, espérense tantito, no pueden contratar deuda para pagar deuda. Y ahí es donde se empieza la situación del caos, que se fue agravando porque también Kiko Vega dejó de pagar Iztecali, sí. También los ayuntamientos dejaron de pagar Iztecali, las comisiones de agua, y terminó este caos. Sí, pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Marco Moreno Mejía, secretario de Hacienda, sobre este tema. Menos impacto la contribución en flujo de los ayuntamientos, pero es algo que tiene que suceder, insisto, ¿por qué? Porque hay una presión de desgaste. Los ingresos que reciben los sistemas de pensiones son menores a los que tienen que cubrir, lógicamente derivado de la masa crítica de jubilados que tienen. Y no estamos en este momento
presentando ninguna solicitud de reforma al ISTECALI, lo hemos platicado. Hay un espacio de mejora todavía en el instituto que tiene que ver con eficiencias en el gasto, con eficiencias en el sistema de salud, que hay unas alternativas que estamos revisando, y con aplicar lo que dice la ley, que cada quien contribuya en la dimensión de su responsabilidad. ¿No? Todavía se puede moverle algo a Iztecali, se le puede rasguñar algo para salvarlo, algo que la verdad creo yo que no, que es insostenible ya realmente tendría que modificarse el sistema de pensiones. No con eso quiero decir que se agandallen a la burocracia del magisterio como lo han hecho históricamente, sino que pues tendrán que ver de qué manera se puede eso. Curioso porque dicen, es algo que padece todo el mundo. Porque la tranza no es exclusiva del mexicano, ¿eh? Sí. O sea, el gandallismo gubernamental no es exclusivo del mexicano. Entonces, porque también, por ejemplo, ¿por qué UABC no está en su sistema de pensiones? No está quebrado. O ¿por qué el Instituto de Guanajuato de Seguridad Social no está quebrado? Es fuerte. O sea, es fuerte. Entonces, es cuando uno se pone a pensar. O sea, no necesariamente quiere decir que todos los sistemas. El problema es que acá sindicato, gobierno del estado, en sus momentos, gobiernos del PAN principalmente, han terminado por desfondar Iztecali. Sí, esa es la verdadera, esa es la realidad, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Se permitió el desfalco, se permitió el abuso durante muchos años, y hoy en día se señala o se culpa exclusivamente a la burocracia. Si bien es cierto esto, porque es cierto, a nivel mundial, es un análisis, pues no me gustaría decir simplista, porque realmente Marco Moreno es un especialista bastante habilidoso, es bastante inteligente en este aspecto. Pero ciertamente, ¿no? Los sistemas de pensiones, la gente vive más hoy en día, pero también estos procesos no fueron, también esto fue un proceso, no fue realmente de un momento a otro de que los 60 años, a partir de ahora vamos a vivir 74, ¿no? Esto realmente ha sido un proceso, y los recursos que han ingresado se han ido en teoría otorgando conforme ha ido el tema de la inflación, el tema inflacionario. Entonces hay mucha gente que también no requiere tanto de repente los servicios y ese ingreso permanece. Entonces hay mucho con lo que se puede jugar en este tema. Marco Moreno tiene toda la razón. Es cierto, el tema de la edad es algo que no se contempló cuando se arrancó con estos esquemas mutualistas, pero también se permitieron este tipo de abusos, se permitieron actos de corrupción, se permitió que se le debiera a Iztecali, y hoy ese dinero habrá que ver qué tanto se paga con intereses, sin intereses. Jaime Bonilla Valdés quería condonar una parte de la deuda al ayuntamiento de Ensenada. Entonces vas con todo este tipo de cuestiones, y pareciera que quieren responsabilizar exclusivamente a la burocracia y al ministerio, que ciertamente yo no entiendo cómo hay maestros, hay docentes que ganan más de 100,000 pesos al mes en el sistema como jubilados, ¿no? Cuando realmente no lo ganaban, incluso hasta como cuando estaban ejerciendo, o que duraron 3, 4 años, 5 años, unos cuantos años al final, los suben de directores nada más para que empiecen a cotizar más. Son este tipo de cuestiones que también fueron comparsa a la autoridad. Hay una persona que gana 190,000 pesos.